Hola amigos y amigas. En el vídeo anterior habíamos realizado la toma de medidas para la confección de una falda recta. Ahora voy a presentar la tabla de las medidas y hacer los cálculos correspondientes para realizar el patrón. Bueno, ahora vamos a presentar aquí la tabla de medidas para la confección de la falda recta. Tenemos como primera medida el alto de cadera, que son 18 centímetros, el largo total 40 centímetros, el contorno de cintura 72 centímetros y el contorno de cadera 90 centímetros. Cuando nosotros vamos a realizar nuestro patrón, las medidas del largo, que son el alto de cadera y el largo total, las utilizamos en su medida real, 18 centímetros y 40, mientras que las medidas de contorno de cintura y el contorno de cadera utilizaremos la cuarta parte. La cuarta parte quiere decir 72 centímetros, que es el total, dividido para 4, y esto nos da 18 centímetros. Mientras que en el contorno de cadera, los 90 centímetros también, la cuarta parte quiere decir 90 dividido para 4 y nos da 22,5 centímetros. Pues estas medidas las trasladaremos luego al papel para hacer nuestro patrón. A ver, ahora entonces nosotros vamos a trasladar ya nuestras medidas al papel para realizar el patrón. En este caso nosotros vamos a hacer el trazo del delantero de la falda. Como primera cosa, nosotros siempre tenemos que escuadrar el papel. Escuadrar quiere decir que aquí en esta esquina tiene que ser un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Nosotros aquí lo vamos a marcar con una letra O. Bueno, a continuación vamos a trasladar estas medidas al papel para realizar el trazo del patrón de la falda. Vamos a empezar por la parte delantera. Primero nosotros tenemos el papel aquí y lo primero que tenemos que hacer es escuadrar. Escuadramos el papel, pues escuadrar quiere decir que esté aquí justo formando un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Cuando ya hemos igualado el papel, entonces ahora vamos a empezar a trazar. Desde el vértice del ángulo recto, que lo he denominado el punto O o el punto 0, vamos a marcar los 18 centímetros que son el alto de cadera y luego los 40 centímetros que es el largo total de la falda, y a continuación voy a marcar 4 centímetros más para hacer el doblez o dobladillo. En otro punto cualquiera, igualmente partiendo desde el punto 0, vamos a marcar nuevamente los 18 centímetros de alto de cadera, 40 centímetros de largo total y 4 centímetros para el doblez. Trazamos entonces uniendo estos puntos. Sería la línea del alto de cadera y la línea del largo total. Ahora, esta sería la línea de cintura, la línea de cadera y esta la línea de largo total. En la línea de la cintura nosotros vamos a marcar, partiendo desde el punto 0, la cuarta parte de la medida del contorno de cintura, que en este caso son 18 centímetros, más 3 centímetros para la pinza, que en este caso nos dan 21 centímetros.
Y de esta medida tomamos la mitad, que sería en 10,5 centímetros, en donde nosotros vamos a marcar nuestra pinza delantera. En la línea del contorno de cadera vamos a marcar la cuarta parte de 90 centímetros, que son 22,5 centímetros. Y como esta es una falda recta, la misma medida de la cadera la marcamos en el largo total. Vale. Ahora vamos a unir los puntos de cadera a largo total con una línea recta. Y el punto de cintura hasta la línea de cadera con la línea curva de la regla que nos marca la cadera. Tener en cuenta que la cadera no es recta, tiene una forma curvita. Muy bien. Ahora voy a dibujar la pinza. En el punto que yo he marcado, entonces también tengo que escuadrar para dar el largo de la pinza. Como aumentamos a los 18 centímetros, 3 centímetros para la pinza, marcamos de la línea central 1,5 centímetros a cada lado para dibujar la pinza. Y el largo de la pinza de la falda en la parte delantera son 10 centímetros. Marcamos y dibujamos nuestra pinza. Aquí tenemos entonces ya casi terminado el delantero, y en el costado, que es en esta parte, vamos a agregar 2 centímetros para la costura. Unimos igualmente aquí con línea recta y aquí con la línea curva de la cadera. Ahora en el punto 0 vamos a marcar hacia abajo 1,5 centímetros y damos la forma curva uniendo el costado hasta el 1,5 centímetros que habíamos bajado, de esta manera. Dibujamos la pinza, esta puntita que es la que servirá para que cuando unimos la falda con la cinturilla, la pinza quede bien sujeta y no nos quede una parte sin coser. Este 1,5 centímetros que hemos bajado aquí, esto se llama caída de la falda, para que nos dé un poquito más de holgura en la cintura. Bueno, como ya hemos terminado la parte delantera de la falda, ahora vamos a hacer la parte de la espalda. Para trabajar el trazo de la espalda, trabajamos sobre el trazo del delantero, que básicamente es igual, con las mismas medidas. Solo que cuando nosotros realizamos este patrón y vayamos a cortar la tela, nosotros aquí vamos a tener dos piezas, porque llevará una costura en la parte central de la espalda, porque necesitamos poner la cremallera de la falda. Entonces, primero, nuevamente, escuadramos el papel, y cuando ya lo tenemos escuadrado, vamos a colocar las medidas. Vamos a hacer
un trazo delantero prácticamente. Alto de cadera 18, lo marcamos. Largo total de la falda 40 y 4 centímetros para el doblez. Un poco más hacia el lado volvemos a marcar para trazar las líneas de apoyo. 18 de alto de cadera, 40 de largo total y 4 centímetros para el doblez. Trazamos las líneas en la línea de cadera. Esta es la línea del largo total de la falda y esta la línea del doblez o del dobladillo. Vale. Ahora en la línea de la cadera vamos a ubicar la medida de que es la cuarta parte del contorno de cadera, que en este caso son 22,5 centímetros, y en la parte de largo total igualmente 22,5 centímetros. Unimos estos dos puntos con línea recta. Unimos con línea recta. Ahora vamos a la cintura. Desde el punto 0 ponemos la cuarta parte del contorno de cintura, que son 18 centímetros más 3 centímetros para la pinza. Marcamos en 21 y cogemos la mitad de 21, que es 10,5, para hacer el trazo de la pinza. En este punto del 10,5 que vamos a trazar la pinza, trazamos nuestra línea para dibujar la pinza, y en este caso, como es la espalda, la pinza de atrás es más larga, son 12 centímetros con respecto a 10 que es en el delantero. Del centro marcamos 1,5 centímetros a cada lado y dibujamos la pinza. Bajamos el 1,5 centímetros que lo hicimos también en el delantero y damos la parte curva con la línea del costado. Y también dibujamos esta puntita en la pinza. De esta manera. Entonces este trazo, a diferencia de la parte delantera, que en este caso, como lo veis, son iguales, nosotros aquí en este lado vamos a dejar una costura de 3 centímetros. 3 centímetros de arriba a abajo, porque aquí en la parte central vamos a colocar el cierre o la cremallera. La cremallera normalmente suele tener una medida de 18 centímetros a 20 centímetros. Lo voy a marcar yo aquí de 18 centímetros y en esta parte entonces aquí iría colocada la cremallera. Entonces, después de haber hecho ya el trazo de los patrones del delantero y la espalda, yo aquí se lo he puesto escrito para que no tengamos confusiones, para que sepamos qué medidas son las que van en cada espacio. Entonces, el contorno de cintura, pues la cuarta parte son 18 centímetros más 3 centímetros para la pinza. El largo de la pinza de 10 centímetros y 1 centímetro
2,5 a cada lado. En la medida de la línea de alto de cadera, 22 centímetros con 5, y en la parte del largo total 22,5 centímetros, porque es una falda recta. En el delantero irá siempre doblado la tela, por eso ponemos aquí doblez de tela, que cuando nosotros cortemos la falda pues cortamos una pieza y cuando desdoblamos tenemos la parte delantera completa. Aquí tenemos la caída de falda, que es 1,5 centímetros. En la parte de la espalda también está marcado todas las medidas: alto de cadera, largo total, doblez. Contorno de cintura, la cuarta parte más 3 centímetros para la pinza. En contorno de cadera, la cuarta parte de cadera, 22,5, y en el largo total también son 22,5 centímetros. Aquí la única diferencia con respecto al delantero es que la pinza será un poco más larga, 2 centímetros más largo, en este caso medirá 12 centímetros. Aquí tenemos el 1,5 centímetros también de caída y los 3 centímetros de costura en la parte central de la espalda, porque utilizaremos la cremallera, que será de medida 18 a 20 centímetros, pues porque va atrás. Y el margen de costura, tanto para el delantero como para la espalda, son 2 centímetros. Cortamos los patrones por donde tenemos marcado el final del dobladillo y con el margen de costura. La costura la incluimos ya aquí en el patrón para no tener lugar a confusiones, que muchas de las veces si no lo marcamos la costura ponemos en la tela y nos olvidamos de marcar la costura. Aquí tenemos listo el delantero y ahora vamos por la parte de la espalda. Bueno, entonces aquí tenemos los patrones tanto del delantero como de la espalda ya listos para nosotros ubicarlos en la tela y cortar ya la falda. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.